Fisio Sakura, sistema PRCM. Nos implicamos en todo el proceso. Oye, quedaría bien como cuña, ¿eh? Pues sí. Publicitaria, sí. Pero ¿qué es esto, Miguel Ángel Gavilán? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Esto no es una marca de electrodomésticos. No, eso es lo que yo quisiera. Porque no es una marca. Esas son las siglas de un proceso que todo el mundo tiene. O sea, que todo el mundo tiene. Entonces, y lo vamos a ir explicando por partes. El PRCM es prevención, rehabilitación, curación y mantenimiento. Decimos que Fisio Sakura nos implicamos en todo el proceso, y es verdad. Es decir, y si lo explicamos por partes, prevención, la misma palabra lo dice, prevenir. O sea, yo voy a prevenir algo que me puede ocurrir. Y claro, es curioso, eso es muy fácil decirlo, algo me puede ocurrir, ¿no? Como si fuera una película. Pero en realidad hay una cosa que se llama ergonomía y prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Todo eso está muy estudiado. Entonces, el prevenir, ¿qué quiere decir? Yo prevengo porque yo sé que algo que estoy haciendo mal me va a hacer daño. Por lo tanto, yo eso lo voy a... de momento voy a decir posición, tema postural, tema de concretamente la conducción, cuánto tiempo tengo que estar conduciendo o cuánto tiempo tengo que estar entre una parada y otra, qué estiramiento tengo que hacer antes y después, todo eso es prevención. Entonces, a continuación de la prevención, si no se hace esto, esa prevención, que desgraciadamente la mayoría no se hace, se tiene que hacer, empieza la R, que la R es rehabilitación. ¿Rehabilitación por qué? Pues lógicamente porque hay un desgarro, una lesión o 20.000 cosas. El caso es que hay que hacer rehabilitación. ¿La rehabilitación qué es? Es rehabilitar, volver al estado anterior. Es decir, que si hubiéramos hecho la prevención, la rehabilitación no hubiera existido, porque no tendríamos lesión. Claro. Entonces, esa rehabilitación, ¿qué hay que hacer? Pues no es lo mismo una rehabilitación cuando tú has hecho una prevención o concretamente un mantenimiento que cuando no lo has hecho. Es decir, cuando tú tienes un accidente de tráfico laboral, doméstico, y tienes implicado muchos músculos que están en tensión, la lesión es mucho mayor que si no tuvieras esta tensión. Es decir, a veces la rehabilitación se hace pues porque efectivamente por un accidente de tráfico, que no tenemos culpa. Y claro, ese accidente de tráfico, si no tenemos prevención, no hemos hecho estiramiento y tal, pues eso está tensionado y está fatigado. La lesión será mayor. Claro. Como consecuencia, el salir de esa rehabilitación será durará mucho más tiempo, ¿no? Después está la C. La C es la curación. La curación en definitiva es volver al estado normal, o sea, es decir, al estado que tenemos antes, teniendo en cuenta que el estado que teníamos antes fuera con o sin prevención, con o sin mantenimiento, ¿no? Otra vez lo mismo, o sea, dependiendo cómo estés al principio, cuando te has estado rehabilitando, la curación será 100% o 90%. Y ese 10% que queda será para toda la vida. Porque son rehabilitaciones que, dependiendo el daño, pues se te pueden quedar anquilosadas, ¿vale? Y la última, el mantenimiento. El mantenimiento, efectivamente, también depende del otro. Es decir, eso es un bucle, ¿no? Entonces, todo depende uno de otro. Entonces, el mantenimiento, si no tenemos un mantenimiento en condiciones, pues volvemos otra vez a la rueda. Entonces, si antes no habíamos hecho una prevención, en este caso ha habido una lesión, la rehabilitación no ha sido en condiciones y la curación no ha sido al 100%, ese mantenimiento no va a estar al 100% también. En definitiva, todos son importantes. Por eso decíamos que Fisio Sakura nos implicamos en todo el proceso. Pero los principales y los más importantes son los extremos. La prevención y el mantenimiento. La PM, que no es la policía militar, no, eso no, sino prevención y mantenimiento. Militar, no. Entonces, eso es un poco el tema. Por eso nos implicamos mucho en ello. Y siempre pacientes que van allí
pacientes, clientes o amigos que van allí a Fisio Sakura, les decimos claramente, tienes que prevenir o tienes que tener un mantenimiento. Cuando has finalizado este proceso de curación, tienes que tener un tiempo, al menos una vez al mes o cada 15 días o cada 3 semanas, tienes que ir allí para movilizar esa musculatura, porque desgraciadamente la prevención se hace poco. Entonces volverá a cargar otra vez. Voluntariamente, poquito. Efectivamente. ¿Podemos poner algún ejemplo? Ahora que se acerca el verano, que el que más o el que menos, con más o menos posibilidad de coger el coche en carretera. A lo mejor poquito, porque no hay mucho dinerito, pero a lo mejor nos permitimos un viaje por Andalucía. Ustedes me permiten que me rasque, ¿verdad? Porque si no me puedo provocar un daño mayor si no me rasco. Y cogemos el coche. Podemos hacerlo, por ejemplo, coche y latigazo cervical con todo esto. Por ejemplo. Prevención del latigazo cervical, porque no depende de nosotros, depende de que, vamos a decirlo en plan amigable, ¿vale? Y divertido para nosotros. Un majareta que no ha visto que el semáforo está en rojo, ¡boom! Y nos da el coche por detrás. Nosotros estamos perfectamente parados en un semáforo en rojo, con nuestros frenitos de mano echados, en punto muerto para no gastar gasolina, por lo menos no gastar mucha gasolina, y llega alguien por detrás que se ha despistado por lo que sea y nos da un leñazo por detrás. Término científico, ¿eh? El boom y leñazo, término científico. Sí. Claro, a todos nos va a producir un daño, muy probablemente, pero empezamos con la P. ¿Se puede hacer prevención para que ese daño sea menor? Perfectamente. Por eso me has asustado por la palabra le has dicho al muchacho, al majareta. Quería que iba a decir otra cosa, pero bueno. No. Nos lo dejamos en majareta, que es una cosa un poco ahí coloquial, muy gaditana, ¿no? También. Bien. Bueno, la prevención es la siguiente. Primero, hay que hacer los estiramientos. Es decir, antes de montarte en el coche, tienes que hacer estiramiento. Ya sabéis, nuestro curso de estiramiento de la conducción o cualquier otra, baja en YouTube, cualquier estos vídeos se ve cómo se puede hacer. Prevención. Primero, estiramiento antes de conducir, antes. Comidas copiosas no se deben hacer. Es decir, porque lógicamente viene el sueñecito y tal, comidas copiosas no se pueden hacer. O sea, hay que estar relajado naturalmente y cada 2 horas como máximo hay que pararse. Como máximo, hay que pararse cada 2 horas. Entonces, salir, estirar las piernas, que tú quieres que hacer estiramiento, lo haces. Que no lo haces estiramiento, simplemente estirar, andas unos cuantos metros, te vuelves a montar y hacia adelante. Esa es la prevención. Lógicamente, también hay que mirar lo que has hecho al principio, o sea, antes de conducir, el estiramiento o la prevención que has hecho en tu día a día. También tienes que pensar que si has hecho poca, en ese momento tienes que hacerla, forzar un poco más. El estiramiento tienes que forzarlo un poco más, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Ojo, teniendo en cuenta lo que voy a decir ahora, también depende de las circunstancias. Pero cuando tú ves por el espejo que se acerca una persona o un vehículo de matar, porque obviamente los coches son vehículos de matar, desgraciadamente, y los que vamos en el coche somos así, que puede ocurrir, ese impacto que tú lo ves por el espejo retrovisor, dice, en cualquier momento el cuello se me va a poner en el asiento trasero. En ese momento, si no tienes nadie delante, ni un semáforo y tal, convendría que el impacto no sea tan brusco. ¿Y cómo no es tan brusco? Pues dejarse del coche. O sea, eso de quitar el freno de mano, por ejemplo. Eso es. Es decir, un freno de mano y frenar el coche tuyo y que te dé un golpe, el impacto es el doble prácticamente. Lo que pasa es que desgraciadamente no lo puedes hacer. Claro, si tienes un semáforo, tienes 4 coches delante y tienes un cruce, pues el daño incluso puede ser mayor porque te pueden dar por el lado, ¿no? Pero eso un poco ojo, en condiciones normales, o sea, que se puede hacer, pero lo normal es, aguantar. Y otra cosa importante, el cuello pegado al reposacabeza. El aspecto reposacabeza, que lo hemos comentado alguna vez en el programa, que es que no, perdonen ustedes, pero es que me he dejado la alerta puesta, y es que me están confirmando las entrevistas de la semana que viene precisamente. Pero decíamos, reposacabezas. Es eso que existen los asientos y que tienen una utilidad. Eso es. Que a veces se nos olvida, ¿no? Eso es. Entonces, el reposacabeza, el que se te quede un poco, que tú tengas que poner la cabeza muy hacia atrás, eso no conviene.
Claro, no hay que dar espacio a que pegue el golpetazo Eso atrás, es. ¿no? El daño en un latigazo cervical no es cuando va hacia adelante. Pero me voy a poner yo de perfil y así lo vemos como si yo estuviera conduciendo, Eso ¿vale? Cuando yo me miro de reojo, cuando el esté yo daño el primer no plano, es el daño, como tú dices, por ejemplo, Fulgencio lanza la cabeza hacia adelante, ¿no? hacia adelante, ¿no? Y lo pongo así. El daño Ahí mayor está. no es. Aquí puede tener la muerte del loro, ¿no? Por Si ejemplo, tiene la nariz prominente. efectivamente, eso es Hacia aquí no es el daño viene hacia atrás. cuando viene el rebote, ¿no? Ese es el gran daño. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes un reposacabezas muy alejado del cuello, Claro, pongamos la mano, por ejemplo, y lo Eso tenemos aquí detrás. Eso es. Esto es provoca un movimiento, ¿no? menor que si lo tienes cercano, que si lo tienes mayor, Claro. el movimiento es mucho mayor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, fundamental. Y eso puede dañar mucho menos. De hecho, puede quedar, ya sabes que los latigazos son de primero, segundo, tercero y cuarto grado. El cuarto grado es cuando ya tiene rotura de vértebra y tal, ¿no? Y puede pasar de un segundo a un tercero, incluso a un cuarto. Es decir, por el reposo a cabeza, ojo, eso es muy importante, ¿no? Esas son pautas muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de la conducción. Porque a mí, te digo una cosa, a mí al fin y al cabo me da igual el tiempo. Lo que sí no me da igual es que lleguemos a la recuperación total, que eso es importante. Y depende de nosotros. Es decir, hombre, también depende lógicamente si es un accidente laboral, de tráfico y tal, si es un impacto muy importante, pero en condiciones normales de verdad que depende de nosotros, incluso también con esto, depende de nosotros, porque si estamos haciendo una prevención y un mantenimiento, como siempre decimos, los extremos, prevención y mantenimiento en condiciones, lo del centro, la rehabilitación y la curación va a ser mucho más liviano. Claro que uno, fíjense, si fuéramos malos y pensando, pero esto va en contra del negocio, porque si uno no previene, la rehabilitación será más tiempo y necesitará ahí más tiempo a Fisiosakura, ¿no? No, pero eso no le importa. Eso no le importa, de verdad. No es lo que perseguís. No le importa, porque lo que pretendemos es de verdad, ¿eh? Yo llevo muchos años en fisio, unos cuantos menos, pero en la industria farmacéutica y tal llevo muchos años. Y a mí, mi historia es siempre que las personas se curen de una manera o de otra, porque aquí estamos hablando de Fisiosakura y que ya no solo lo que es el tratamiento, hemos hablado del proceso, pero no el tipo de tratamiento. Puede ser tratamiento de medicina natural, puede ser tratamiento de electroterapia, puede ser tratamiento de masoterapia, muchos tratamientos. Da igual el que sea, lo importante es el que mejor venga, ¿no? Pero al final, lo que pretendemos es que el paciente vaya el porcentaje mayor curado posible. Esa es la idea.